También tenemos un conflicto que ha planteado la necesidad de decir claramente que el salario no es ganancia y que, como ustedes saben, habíamos logrado en la provincia una ley de la legislatura que tenía un tiempo de vencimiento también, porque era una ley que estaba hecha para un presupuesto anual y que eso se tenía que ir, digamos, ratificando todos los años para que continuase. Cuando se hubiese, digamos, necesitado debatir la continuidad y que lo vuelvan a votar, a nivel nacional se derogó la ley del impuesto al salario. Por lo tanto, nadie más pagó. Ahora, con el regreso de la ley votada con la ley bases, nuevamente aparece el debate y nosotros decimos con claridad que el salario no es ganancia. Como ustedes saben, la conducción de ATE ha presentado un amparo, una medida cautelar, planteando una batería de leyes que impedirían que apliquen el impuesto al salario aquí en la provincia. Entre ellas, la ley que se había votado en la legislatura, que plantea que todos los trabajadores públicos tienen su salario dividido en dos partes, 60% salario y 40% dedicación o algo por el estilo, no me recuerdo, que tiene que ver con el 40% de zonas. La jueza, que tomó en sus manos el recurso presentado, ha planteado que ha dado lugar y ha planteado que no se puede aplicar hasta tanto se defina la cuestión de fondo. Por eso una medida cautelar lo que le dice, digamos, la justicia al gobierno, no pueden aplicar, no pueden descontar ganancias hasta que la justicia defina el planteo de fondo que se ha hecho y se tome la definición. O sea que puede ser que el planteo de fondo nos dé favorable, pero también puede ser que el planteo de fondo no nos dé favorable. Porque imaginemos que esto sería una catarata de presentaciones en todas las provincias para que todas las provincias queden exentas del pago del impuesto al salario, que es lo que correspondería, ¿verdad? Porque el salario no es ganancia. Y también nuestro pliego plantea claramente el aumento considerable de las partidas, porque ustedes saben que las partidas tienen 112 pesos, entre 112 y 120, no alcanza para absolutamente nada. Por lo tanto, siguen siendo partidas miserables y seguimos insistiendo en que eso aumente. Hemos traído para proponerles dos notas en relación a las partidas. Una para enviarle a cada uno de los diputados, planteándoles cuál es la situación que atravesamos en las escuelas con las partidas que nos da el Consejo Provincial de Educación y planteándoles que se expidan al respecto para legislar en el sentido de que aumenten esas partidas considerablemente para que alcancen y que evitemos que las directoras, directores terminen siendo los cadetes que van en busca del mejor precio para estirar esa partida. Y la necesidad de tener escuelas seguras. Ustedes saben que la ministra durante todo el receso anunció que arreglaba todas las escuelas, pero la realidad es que lo que ha hecho, porque no se puede arreglar una escuela que tiene un abandono de años, no se puede en 15 días, lo que no hicieron en los 2 meses de verano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que han colocado son parches. Y hoy ya empiezan a saltar que esos parches, estallaron, entonces hay escuelas que ya están suspendiendo las clases por distintas situaciones que ponen en peligro la integridad física o que no garantizan escuelas seguras. Entonces, con este pliego que estoy explicando, se han votado las medidas de fuerza que van a continuar la semana que viene y la otra. Alguien podría decir, o recién me decía una compañera, que habían planteos, bueno, si el gobierno está diciendo que renunciemos a este plus, o que la medida cautelar ya da cuenta de que no vamos a tener por qué seguir con la medida de fuerza. Y en realidad, que nosotros renunciemos al plus no quiere decir que lo que ha planteado ese plus, que es lo que yo explicaba en relación al régimen de licencias, se deje sin efecto. Y por lo tanto, en todo caso, nosotros deberíamos no renunciar al plus, sino decir que ese plus lo pongan en el básico, como han votado las asambleas. Y por otro lado, tenemos que insistir, la medida cautelar que han dado lugar ahora
tiene que estar, digamos, acompañada, ha presentado en el día de ayer, ¿no? También un planteo judicial que se une al de ATE. Entonces estamos planteando claramente que la medida de lucha tiene que estar acompañada de las acciones legales también, porque la acción legal o judicial por sí sola es una vía muerta. Si nosotros no la acompañamos con un plan de lucha, estamos más lejos de conseguir, digamos, lo que necesitamos. Y por supuesto exigirle al gobierno que deje de medir a ver cuántos somos en el paro y que, dando respuesta a los reclamos que estamos planteando, se terminen las medidas de fuerza por la vía de la resolución del conflicto, no por la vía de a ver cuántos somos y que se sigan perdiendo días de clases. Entonces el gobierno tiene en sus manos la resolución del conflicto y debe convocar rápidamente a Atenas. Pero esta reunión que estamos llevando adelante con ustedes, con cada uno de ustedes, tiene como objetivo, digamos, poner en tensión qué es lo que pasa con los aprietes que nos están haciendo, en qué situación estamos y cómo hacemos frente colectivamente respondiendo a este ataque del gobierno. Y para eso nosotros hemos preparado escritos, hemos preparado respuestas para la circular 007, hemos preparado recursos administrativos, pero queremos antes que nada que cada director y directora se apropie de lo que, digamos, es la historia de nunca acabar, de cómo siempre quisieron que ustedes sean los funcionarios que decidan qué maestro cobra su salario y qué maestro no, según se adhiere o no a la medida. Y entonces, en este sentido, en la mesa, ustedes tenían varias resoluciones, pero para entender, digamos, queremos explicar de qué trata cada una y cómo en la historia de lucha de nuestro sindicato fuimos enfrentando distintos momentos que intentaron poner sobre la mesa que nosotros, ustedes, son funcionarios y no compañeros y compañeras de la carrera docente. El 19 de marzo de este año llegó a las escuelas, vía el correo oficial, la circular 001 que planteaba que estaban vigentes la resolución 1550, la resolución, digamos, que indica que los directores y directoras tienen ciertas obligaciones, ¿sí? ¿Qué es la resolución 1550? La resolución 1550 fue votada en el Consejo Provincial de Educación en el año 1999. Era un año en el que el gobierno de la provincia había creado la Dirección General de Recursos Humanos en Educación y por lo tanto tenía que poner en marcha los códigos comunes que le permitiesen a cada uno de los establecimientos escolares poder enviar la información de las novedades que se producían en cada una de las escuelas de cada uno de los agentes. Pero esa resolución 1550 esencialmente se hizo porque era un momento en el que avanzaba rápidamente la informatización del sistema. Entonces necesitaban poder en un tiempo perentorio dar cuenta de cuáles eran las plantas funcionales de cada una de las instituciones educativas y también ponerse de acuerdo en cuáles eran los códigos para informar esas novedades personales de cada agente. Entonces, en la resolución 1550, además de poner un tiempo para que todo el mundo cargue las plantas funcionales, aparece en esa resolución un anexo donde se comunican los códigos para informar estas situaciones de cada uno de los agentes. Esos códigos tienen que ver con poder darles el alta o la baja de los cargos o de las horas a los compañeros y compañeras. Entonces,
aparece allí el código de cese, aparece allí el código para licenciar un cargo por tener otro cargo de mayor jerarquía, aparecen allí las altas y las bajas cuando los compañeros y compañeras hacen uso de licencia, y entre los códigos que mandaron allí aparece, por la ventana lo metieron, el 2107, que es el código para informar la adhesión a una medida de fuerza. Esto, por supuesto que generó un gran debate, porque esto lo hicieron, digamos, metieron por la ventana lo que no podían meter por la puerta, porque un código que imponga informar la adhesión a una medida de fuerza es totalmente ilegal. ¿Por qué es totalmente ilegal? Porque hay reglamentación muy superior a una resolución que indica que los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a huelga, tenemos derecho a cobrar y acceder a todo nuestro salario porque tiene carácter alimentario, y no puede haber ninguna acción de la patronal que castigue a quien hace uso de un derecho a hacer huelga, como es ese derecho constitucional. Pero también, digamos, hay legislación provincial al respecto. La legislación provincial y la propia Constitución provincial también, digamos, plantea los derechos de los trabajadores y trabajadoras a sus condiciones y a pelear por ellas, sin necesidad de ser perseguido y sancionado por ello. Por lo tanto, nosotros decimos claramente que ese código 2107 que metieron en esa resolución 1550 es ilegal. Y lo otro que plantean en la resolución 1550, que es lo último que dice la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Glenda Temi, es que los directores y directoras son los responsables de los edificios escolares. Y como tales, tienen la obligación de abrirlos, de mantenerlos abiertos y de garantizar su cierre. Y por supuesto el cuidado de todo lo que allí ocurra durante ese momento en el que somos responsables de esas situaciones. ¿Eso qué implica? Que el compañero o compañera, director o directora, está impedido de hacer uso de su derecho a huelga, que está planteado en las legislaciones mucho más importantes y generales que una resolución del Consejo. Por lo tanto, en ese momento dimos una dura batalla contra ese aspecto de esta resolución, de la 1550, y comenzamos a hacer un trabajo que tiene sus frutos hace muchos años, pero en el día de hoy, particularmente en esta reunión, por ejemplo. Todos los directores y directoras, o muchos directores y directoras y supervisores, están en esta reunión porque entienden que no son funcionarios, que pueden adherir a una medida de fuerza y que por hacerlo no tienen que recibir ningún tipo de apriete. Eso que se debatió mucho en ese momento, imaginémonos en esta, ¿cuándo venía a debate toda esta cuestión de la 1550? Cada vez que hay una medida de fuerza y un conflicto planteado con el gobierno. Entonces, por eso cada vez que hay un conflicto sacan a relucir la 1550. Como considerablemente hemos logrado que hayan grupos importantes y números importantes de directores y directoras que han dicho yo no soy funcionario, yo no voy a delatar a mi compañero y compañera, el gobierno de la provincia fue avanzando en otros años para tratar de desbaratar esto y de obligar de alguna manera a los equipos directivos a realizar esta tarea sucia de ubicarse, digamos, como funcionarios en vez de como compañeros y compañeras. Entonces aparece allí, en el año 2002, la resolución 163, ¿sí? La resolución 163 se vota, digamos, en el año 2002, ¿sí? Es una resolución del Consejo Provincial de Educación. Esa resolución hace dos planteos fundamentales que intentan, digamos, legalizar esto que los directores y directoras venían diciendo yo no hago eso. Y me amparo
en la legislación superior que tengo y en mi sindicato que me cuida y me defiende ante la patronal que quiere transformarme en funcionario. Esa resolución plantea dos cosas. Ustedes la tienen ahí en la mesa, la pueden llevar y luego analizarla con los compañeros y compañeras. Plantea esto mismo, que el director y directora es la responsable del establecimiento y como tal tiene que cumplir con esa obligación y tiene que ser quien abra la escuela y quien garantice que vayan a trabajar los compañeros y compañeras y que el día de educación se lleve adelante. Por lo tanto, le quita esa resolución ya claramente el derecho a hacer paro. Y segundo, pone en marcha esa resolución una declaración jurada que le indica al director que complete esa declaración para poner con nombre y apellido, con número de empleado, creo, y no sé qué otro dato, quién es la compañera o el compañero que ese día, por medida de fuerza, no fue a trabajar. Entonces, claramente esa resolución 163 impuso la lista negra que decimos nosotros para obligar al director o a la directora que informe quienes estaban adheridos a la medida de fuerza. Y la resolución va más lejos aún, planteando que quien no lo haga, porque ya había en el 2002, empezaba un conflicto y se recrudeció en el 2003, y ya había un grupo importantísimo de directores y directoras que decían no informo, que además agregaron en esa resolución 163 que el director o directora iba a ser la responsable o el responsable de que algún compañero tuviese un descuento que no correspondía. O sea, que quien estaba de licencia tuviese un descuento o que quien fue a trabajar porque no hizo el paro tuviese un descuento, porque era el responsable de completar esa declaración jurada para evitar lo que ellos vienen haciendo hace años, que es el descuento masivo, ¿sí? Esa resolución 163 se puso mucho en tensión en el año 2003 con una huelga que tuvimos, ustedes se recuerdan. En ese año hubo 53 directores y directoras de diversos niveles y modalidades que se negaron a cumplir con la resolución 163. El gobierno puso en marcha en ese momento un sumario administrativo, sin separación del cargo de los directores y directoras, pero sí puso en marcha un sumario administrativo contra esos compañeros y compañeras para poder sancionarlos por no haber cumplido con la 163. En ese momento, nosotros no solo tuvimos una política gremial y con el objetivo de otorgarle, fueros a los compañeros y de demostrar que no eran funcionarios, sino que compañeros, tuvimos la política gremial de que el equipo directivo o algún integrante del equipo directivo sea el delegado o delegada de su propia escuela para demostrar por esa vía dos cosas. En primer lugar, que no es funcionario, por lo tanto es representante de sus propios compañeros, y en segundo lugar, que al ser delegado no puede tener ninguna sanción, menos, por una acción que haga el gobierno que le exija que delate a sus compañeros. Entonces, esa estrategia gremial que llevamos adelante en ese momento estuvo acompañada también por una presentación en la justicia. Vean que siempre no separamos las cosas. Lo de la justicia tiene que ir atado a la lucha gremial, porque si no, la justicia es la justicia de ellos, no la nuestra. Pero la presentación judicial que hicimos un juicio contra el Consejo para defender a los 53 compañeros y compañeras sumariados, y entonces ese juicio fue ganado por Atena y el gobierno tuvo que levantar los sumarios. Pero además, luego de esa resolución 163, el 27 de febrero del año 2008, cuando en el 2006 ganamos, en el 2007 ganamos el juicio, el gobierno tuvo que hacer una nueva resolución, que es la resolución 147, que ustedes la tienen ahí a mano. Esa resolución, entre los considerandos, plantea
que el gobierno ha perdido, digamos, un juicio y que producto de ese juicio se van a tomar definiciones en esta resolución y lo que resuelve, digamos, el gobierno acá, el Ejecutivo, porque si bien había representación gremial con las vocales y demás, el gobierno se vio obligado a redactar esta resolución producto de que había perdido un juicio contra el gremio, pero también había perdido un debate político, porque esta situación hizo que cada vez más directores y directoras tomaran la posición de no soy funcionario y no informo. ¿Qué es lo que dice la resolución 147? Dice claramente, artículo primero, derogar a partir de la firma de la presente la resolución número 163, o sea, la que obligaba a los directores y directoras a abrir y cerrar la escuela y a no tener derecho a huelga y además a informar a los compañeros y compañeras con la lista negra, ¿sí? La deroga esta norma. El artículo 2, ¿qué dice? Dejar sin efecto los sumarios administrativos que llevamos adelante a los directores y directoras. Y el artículo 3 dice, instruir a la asesoría legal y técnica del Consejo Provincial de Educación a efectos de convenir con cada uno de los demandados, o sea, con los 53 compañeros y compañeras que habían sido sumariados y que hicieron el juicio contra el Consejo Provincial de Educación, a que el Consejo se hacía cargo de las costas que se generaron en ese juicio. Esta es la historia, ¿sí?, de las resoluciones que plantea el gobierno cada vez que hay conflicto para intentar generar, digamos, entre los equipos directivos o entre las escuelas, entre propios compañeros, esta situación de si tengo o no que informar el paro. Si uno analiza lo que fue, digamos, el proceso de las resoluciones que se referían a tal situación, claramente fueron derogadas las resoluciones que planteaban taxativamente que el director debía hacer tal tarea y ahora ya no la tiene que hacer. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque cuando viene un Leandro Román, una Claudia del Distrito 8, un Inver, que es el coordinador de los distritos, a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer, o hacer una circular 007, esa circular, compañeros y compañeras, intenta tapar el ciberdelito que llevaron adelante, porque ellos entran a las plantas, ojalá entrasen para dar el alta a todos los compañeros que a veces tardan 3 meses en cobrar su salario, pero sí lo hacen, incluso cuando se suponía que la vuelta había cerrado, entran a la planta para hacer los descuentos de los días. ¿Y qué pasó en esas entraderas que hacen? Esas son las verdaderas entraderas, las que hacen los ladrones de guante blanco. Lo que pasó era lo que efectivamente pasa cuando alguien entra a robar de esta manera. Le robaron el salario al que hizo el paro, le robaron el salario al que no hizo el paro, le robaron el salario a la que tiene una licencia, le robaron el salario al que tiene una afectación, le robaron el salario a quien efectivamente no está yendo a trabajar porque está debatiéndose entre la vida y la muerte. Y para resolver esa situación ahora adversa que tienen, porque ¿cómo hacen, digamos, para determinar quiénes son esos compañeros y compañeras? Podrían hacerlo claramente. Pero ¿qué hacen ahora? Nos quieren sacar de mentira a verdad, digamos, nos dicen, no informen quiénes están de paro, informame quiénes no, quiénes están de licencia, así le devuelvo el día, informame quiénes no tienen una licencia especial, informame todo eso, entonces yo le devuelvo la plata a ese compañero o compañera y le dejo el descuento al que paró. Entonces, por la vía del engaño, se creen que somos idiotas, nos quieren imponer que informemos quiénes están de paro y que apliquemos una resolución que está derogada. Entonces, es muy importante que nosotros y nosotras actuemos como un solo puño en esto
que venzamos los miedos, porque los miedos existen, que venzamos los miedos, que actuemos como un solo puño, pero también que vayamos a fondo. Porque en esto nosotros también queremos ser claros. Cuando se produjo en el conflicto de principio de año, esta misma accionar, no hubo la denuncia que habíamos acordado con los equipos directivos que se debía hacer. Y entonces eso ahora nos coloca en la misma vulnerabilidad que en ese momento. Entonces le dio posibilidad al famoso Inberecte de que vuelva a hacer el acto ilegal que hizo. Entonces no podemos esperar un minuto más y hay que avanzar en esa denuncia que corresponda para que los ladrones de guante blanco paguen por el acto ilegal que han realizado. Ni un minuto más podemos esperar. Y también, discúlpame, termino y después abrimos la palabra. Y también tenemos que ser contundentes en un aspecto que nosotros queremos plantear. Ustedes saben que en Aten hay dos posiciones, hay dos modelos sindicales, que hoy estamos haciendo los máximos esfuerzos para tener la mayor unidad posible para enfrentar este ataque del gobierno, porque como se abrió esa gran ventana van a venir por todo. Pero eso no quiere decir que no nos señalemos los errores y las contradicciones que tenemos. Y entonces en este aspecto nosotros decimos que hoy puede existir un Inver que haga esto, porque en algún momento cuando llevamos adelante aquel paro, ¿se acuerdan? En agosto del año pasado, que fue la primera introducción a descontarnos el paro, lamentablemente hubo un sector sindical de la provincial que salió a decir públicamente que el paro era ilegal. Eso habilitó a la patronal y a nosotros nos puso en un lugar muy incómodo, como le gusta decir a Rolando Figueroa, refiriéndose a la diputada que no fue nunca a trabajar. Estaba incómoda en su lugar, dice, cobrando 4 millones sin ir a laburar y el combustible que le permitía llegar a su lugar. Nos hizo poner en una situación de mayor vulnerabilidad ante el gobierno y habilitó al gobierno a que haga esto que está haciendo hoy. Entonces, compañeros y compañeras, con la mayor de las unidades hay que salir a enfrentar al gobierno. Hay que despojarse de los miedos que tenemos y tenemos que saber que así como el año 2003 hubieron compañeros sumariados que fueron absolutamente defendidos por Aten en su conjunto y que ganamos un juicio, de la misma manera vamos a actuar con cada compañero y compañera. Llamar a todos y a todas a no ser quienes delatemos a nuestros compañeros. Si el gobierno provincial y el Consejo Provincial quiere saber quién está de licencia, tiene un sistema que habilitó ya hace varios años, CISO, en el que cargamos cada uno de nosotros nuestros certificados y saben perfectamente quiénes están de licencia. Por lo tanto, no somos nosotros quienes tenemos que hacer el trabajo sucio para dividir las escuelas y para exponer a los compañeros y compañeras a que sufran descuentos. Y es muy importante, hoy antes de venir para acá la escuché a la ministra, ella decía que tienen un problema, no pueden devolver a quien no hizo porque Aten le ha dicho a los directores que no informen y los directores no informan. Y tenemos que decirle a la ministra que los directores y directoras no vamos a informar. Porque cuando ocurra algo en la escuela, cuando les hagan el sumario por otra cuestión, cuando intenten, porque agacharon la cabeza, digamos, informando, que hagan otra cosa, vamos a pagar los costos de haber sido serviles al gobierno. Y entendemos que, compañeros y compañeras, ustedes no están en esa política. Y no tenemos que estarlo, porque nosotros somos trabajadores de la educación. Desde la maestra que recién entra hasta el máximo cargo que es la jefatura de supervisión. Y en este sentido, y con esto cierro, el ataque no es solo transformarnos en equipos directivos funcionales al gobierno, sino que el gobierno acaba de votar en el Consejo, sin el voto de las vocales, la creación de una estructura por fuera de lo que ya existe en el Consejo para convocar a los concursos. Esto parece ser una pavada, ¿no? Pero es muy grave. ¿Por qué? Porque crear una estructura
que tenga, además de funcionarios a su cargo, un presupuesto para manejar a total discreción, y habiendo de esa estructura nueva sacado a los compañeros y compañeras de la representación docente y gremial, como son las compañeras y los compañeros de las juntas de clasificación, es el inicio a determinar que los concursos que convoquen, antes de que se realicen, van a tener determinado nombre y apellido de quienes van a ser los que aprueben. Porque lo que pretenden es poner en marcha concursos que estén diagramados para, digamos, ser superados por aquellos y aquellas compañeras que le garanticen al gobierno llevar adelante las tareas que ellos hoy, con los equipos directivos que tenemos, no pueden hacer. ¿Y por qué no la pueden hacer? Porque nuestros equipos directivos, porque nuestros equipos docentes, porque los propios compañeros y compañeras que están en las supervisiones hoy tienen lo que se llama independencia política, que es que no le deben su trabajo a nadie que se los dio a dedo, porque entramos por listado, porque el listado lo hace un grupo de compañeros y compañeras elegidos por nosotros, porque ese listado tiene un orden de mérito que respeta todo lo que plantea el estatuto. Entonces la otra nota que les trajimos a todos y a todas ustedes es la nota que explica que no vamos a aceptar la creación de esa estructura y que exigimos que se convoque de inmediato a los concursos en todos los niveles y modalidades estatutarios, donde las juntas de clasificación lleven adelante su tarea para la que fueron elegidas y que garantizan que se siga, digamos, aplicando la independencia política que tenemos en el acceso, en la permanencia y en el ascenso en nuestro sistema educativo. Compañeros y compañeras, esperamos que el informe haya ayudado. Después van a haber preguntas para que se evacúen todas las dudas, pero antes de empezar a compartir y a socializar la palabra, queremos darle la palabra a la vocal del Consejo Provincial de Educación en representación gremial, a la compañera habla Cintia primero, la secretaria adjunta de la provincial. Les comunicamos que hay compañeras de la directiva que se retiraron de esta reunión porque en este momento también se va a llevar adelante una conferencia de prensa que es una acción nacional ante los despidos que están habiendo en diversos lugares, pero particularmente los compañeros y compañeras del SUTNA, del Sindicato de Neumáticos, y hay en Neuquén también una conferencia de prensa para decir no a los despidos. Entonces las compañeras que se retiraron están participando de esa acción.